¿Qué tal, amigos de La Opinión de los Reporteros? Muchas gracias por acompañarnos en estas emisiones de programa que tienen la intención de generar pensamiento crítico. El día de hoy vamos a hablar de un tema que de entrada pudiera significar complicaciones. Pudiéramos decir que es complicado, se trata de números, se trata de declaraciones fiscales, temas de contaduría que con el simple hecho de la presentación ya le estamos temiendo, y más cuando hablamos de declaraciones ante el IRS, contra pues diferentes temas en donde nosotros tenemos que pagar impuestos, deducir impuestos, y el día de hoy hemos invitado a un par de expertos en este tema. Quiero en primera instancia darle la bienvenida a María Aguirre. Ella es contadora pública, y bienvenida, y gracias por aceptarnos nuestra invitación. Gracias, muchas gracias por invitarme. Bien, también está con nosotros esta tarde Gustavo Hernández, también contador. Bienvenido, Gustavo. Gracias, gracias. Excelente. También, como siempre, nos acompaña don Miguel Timoshenko. Bueno, el tema de los impuestos crea cierto nerviosismo para empresarios, para negociantes y para las personas. Sin embargo, si todo camina bien, se va bien. Así es. Juan Rodríguez. Pues sí, efectivamente, cumplir con las obligaciones fiscales siempre es un temor, siempre trata uno de pues hacer todo bien, porque de repente las consecuencias que se esperan, que llegan, son realmente desastrosas para unos, multas que se van convirtiendo como bola de nieve y pues una serie de cosas, y pues, qué bueno que están aquí con nosotros los dos expertos que nos van a hablar profundamente de cómo se compone este engranaje tan difícil que se ve, tan imposible de poder lograr y de entender también, porque hay muchas formas que tienes que llenar, una tiene diferente numeración, y bueno, mejor vamos a dejar que ellos dos nos expliquen ampliamente. Les damos paso, así es. Muchísimas gracias. María, de entrada, ¿cómo estamos a unos meses de que empecemos con la temporada de declaraciones de impuestos? Mucha gente podría pensar, bueno, faltan 6 meses, falta medio año, todavía es tiempo, pero estamos cerrando el ciclo anterior y nos estamos preparando para entrarle al nuevo etapa de declaraciones. ¿Sí? Así es. Y por ahorita ya tenemos las extensiones que se vencen para el 15 de octubre. Y son las extensiones para empresas, ¿no? Las que se vencen. Para las empresas. Exacto. Este año, ¿cómo se vivió las extensiones para las declaraciones de las empresas? ¿Hubo muchas? Hubo demasiadas. Creo que no por culpar para nada a nadie, pero estuvimos trabajando nosotros como contadores a tiempo, pero por el hecho del problema del COVID, pues sí nos vimos un poquito afectados, y referente a cuestiones del IRS también se vio muy afectado. Se saturó. Saturadísimo. Y claro. Estuvimos muy atrasados. O sea, yo pienso que sí estamos atrasados. Perfecto. Gustavo, este tema de las declaraciones son diferentes cuando hablamos de declaraciones de personas físicas como nosotros, a declaraciones de empresas, a organismos donde se contrata más personas, se tiene mucho más movimiento, ¿no? Sí hay diferencias, no solamente entre declaraciones fiscales empresariales y las individuales, pero entre esas dos aún hay mucha variedad. Por ejemplo, una cosa que se complica algo cuando hay una corporación con socios extranjeros, que de hecho, no recuerdo si fue este año o el año pasado, un cliente que manejamos en común, lo multaron, o lo estaban queriendo multar $200,000 por falta de unos anexos que sí se incluyeron con la declaración. Se llevó su tiempo, pero al final de cuentas pudimos quitar esas multas para el cliente. Fíjate lo interesante, Juan Rodríguez, en el tema, o sea, infracciones de $200,000, o sea, son palabras mayores, y a veces por el hecho de no acudir a los expertos, de no acudir a las personas que son las que están profesionalmente preparadas, se pueden incurrir en multas o en sanciones que van desde, obviamente, lo económico, que es muy importante, $200,000 es una gran cantidad, pero también pudieran incurrir hasta cancelaciones de los negocios, no sé, tal vez a situaciones más graves. En este caso creo que lo que maneja es de que el IRS no percibió que iban toda la documentación ahí, porque ellos también cometen errores, definitivamente. Especialmente en estos tiempos.
Así que con la Entonces, situación que estamos viviendo. Ese es el punto, ¿no? De que a veces las empresas cumplen, los contadores hacen su trabajo, pero a veces el IRS, de la saturación que le marca, incurren en una omisión muy pequeña, pero esa omisión se vuelve una bola de nieve. Así es. Juan. Efectivamente, pues sí, los errores y las omisiones no los perdona el IRS, pero sin embargo, como dices bien, también se equivoca el IRS. Y eso hace que pues retrase, o sea, hace un trastorno total al cuentaviente o al Interesado. contribuyente. Lo bueno es que Las ratifica, ¿no? consecuencias de las multas son, pues, pero son, o sea, no se puede muchas veces aguantar todo el peso de ese tipo de Esa carga multas. fiscal. Bueno, según el giro que manejen también los ingresos que han tenido. Si este caso son de $200,000 que manejaba arriba de $1 millón, De ¿no? 3 millones. De $3 millones. Claro. 3 millones. Pero claro, pero para nosotros como contribuyentes, ¿cómo se dice? Los Físicos. contribuyentes físicos, pues son una multa de $800, aunque te dan tiempo para pagarlo, pues es muy gravoso. O sea, entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, contratar a un buen contador para evitar ese tipo de problemas que pues va a costar dinero, pero a la larga le va a evitar ese tipo de tribulaciones, ese tipo de Fíjate que problemas. a mí me pasó algo en lo personal. Contraté los servicios de una agencia que es pública, hizo omisiones y me retuvo el retorno de impuestos por lo menos año y medio. Y yo cumplí con todo el procedimiento. Hicieron investigación completa por aquí y por allá. Y finalmente dijeron, no, fíjate que no, sí, tú tienes la razón, no fuiste tú. Pero esos son los errores a veces quienes lo hacen, ese tipo de impuestos, declaración de impuestos físicas, pero no porque yo no lo vi como intencional, sino que a veces son tantos documentos que se manejan que se va algo pequeño. Muy bien, bueno, la situación es que después de COVID, ustedes como contadores han enfrentado numerosos retos. Háblenos de esos retos. Ya hablamos de la saturación en el IRS, nos están en muchos casos detenidos o contenidos, pero ¿qué otros retos han enfrentado como contadores, como trabajadores de esta área después de COVID? Y no es exclusivo para contadores. Esto yo creo que pasó en un sinnúmero de industrias. Simplemente al venir a la oficina era un reto. Por todas las restricciones, vecinos aquí, algunos que estaban con la duda si se habían infectado o no, pues ya todo el mundo tomaba una extra precaución y tomar ciertas medidas que entorpecieron muchas veces el trabajo. Claro, y esto pues finalmente está repercutiendo ahora con ya la actualización de los casos, ¿verdad? Durante COVID se dio apoyo por parte del gobierno federal, se dieron recursos para que se mantuvieran las empresas laborando. Estos recursos, como en las declaraciones de impuestos, ¿cómo se están manejando actualmente hay una repercusión de esos recursos que dio el gobierno? ¿No se están tomando en cuenta? ¿Sí se están tomando en cuenta? ¿Qué pasa con esto? Se están considerando hasta la fecha, si no han sido perdonados, o sea, se consideran aún como un préstamo. Y pues todo eso está por terminarse los trámites, el proceso de sí llegar. sirvió, o sea, sí ayudó a la crisis. Hablando al nivel empresarial, sí. Y para los contadores también les ayudó en algo, no sé, más tiempo para preparar toda la documentación. Pues nos dio más trabajo, Más trabajo. simplemente apoyando a los clientes con el llenado de esas ¿Tuvieron que aplicaciones. cobrar más o no cobraron más? Sí, claro que sí. Porque era más trabajo, ¿no? Pues sí. Claro. Sí. Y riesgos, porque tener que venir a la oficina con COVID presente, me imagino que vendrían en la noche o harían el trabajo en la noche para hacer el trabajo más. Bueno, ¿y cuánto cobran o cómo cobran ustedes según la persona, según la empresa, según el rubro que manejen? La señora Aguirre maneja lo que se conoce el modelo moderno,
Más avanzado. Sí, más avanzado, porque en sí ve el valor de su trabajo para el cliente y basa sus tarifas o sus honorarios en eso. Y yo manejo... ¿Cuántos son los honorarios? ¿Se puede saber? ¿O varía? Bueno, yo le voy a contar los míos. Bueno, porque yo me entrené a la antigüita, comencé a trabajar en este giro en 1996 y aprendí pues de contadores pues aún más experimentados. Entonces yo todavía baso mis honorarios en tarifas, en la experiencia, de tarifas por hora. Horas. O sea que Yo un cobro por mi una trabajo, documentación se tarda 1 hora, cobra eso. 125, sí. $125 por hora. Sí. Y eso incluye arreglar todo, dejar todo en regla para, vamos a suponer, una declaración de impuestos. Okay. ¿Eso incluye todo eso o si a lo mejor está complicada la presentación? Pues yo primero hago un estimado, se lo presento al cliente y si está de acuerdo, entonces procedemos a Eso para una persona física. Física, o de moral, un consorcio. Sí, Es $125. así es. Pues no es mucho, fíjate. Yo estaba pensando que se pone el perro de la vereda, ¿no? Tengo que hacer una aclaración. Estas son tarifas mías. Yo no soy lo que es un CPA. No, ok. En los honorarios de un CPA en Laredo andan alrededor de 250 a 350 la hora aproximadamente. ¿Y se pueden tardar normalmente 2 horas o qué? Pues en las más sencillas sí. O sea, $700 por hacer una declaración de impuestos, o sea, quien sea. No, sería menos para una sencilla y puede ser 3-4 veces lo que acaba de mencionar por una más complicada. Muy bien, perfecto. María, ¿qué tenemos de nuevo para las próximas declaraciones? Ya hablamos de que estamos en la etapa de las extensiones para las empresas, pero ¿hay alguna novedad que el próximo año debamos ir más o menos preparándonos para los que declaramos personas físicas, personas morales? ¿Hay algo nuevo que tengamos ya que el IRS nos esté avisando? Ahorita no, porque Nuevas leyes. nuevas leyes ahorita no he sabido que tengamos todavía preparados. Claro. Sí, por lo regular siempre empiezan a mandarnos algo como en octubre, Ujú. pero ahorita sí estábamos. Y aquí lo que tiene, cuando hay nuevas leyes, tienen que ir a aprendérselas para Inmediatamente aplicar el actualizarse. criterio, ¿no? Definitivamente. Tomar los cursos Y- necesarios. Ese es el trabajo, por eso cobran bien. Así es. Y ahora con la recesión que se está viviendo, ¿cómo le ha afectado a la empresa y cómo le afecta al desarrollo profesional que ustedes ejercen? No precisamente por la recesión, voy a regresar tantito a la pandemia. Los cursos de actualización normalmente se hacen en persona, en San Antonio, en Dallas, y ahora como todo, pues como estamos aquí, todo es virtual. Pero en la cuestión de recesión, creo que en la industria que nos enfocamos más, ambos, que es el transporte, no nos ha afectado de manera negativa, porque pues esa industria hace... Bueno, de hecho, durante la pandemia, lejos de bajar el cruce de camiones o de mercancías internacionales, aumentó. Según Aduanas y Protección Fronteriza, nos dio a conocer que había aumentado hasta el 40% de cruces. Entonces, ustedes si manejan el transporte o las empresas de transporte, pues seguramente tuvieron mucho trabajo durante la pandemia, ¿no? Eso es muy interesante y nos muestra, amigos, la fortaleza que tiene nuestra frontera de no solo ver esos camiones cruzando, sino que también forman parte del crecimiento de otras industrias o empresas, como en el caso de aquí los contadores. Vamos a ir a un corte, regresando tenemos más de este programa que está complicadón, no le entendemos muy bien, pero aquí están ellos para que nos expliquen. Entonces, no se vayan, regresamos. Bien, ya regresamos en la opinión de los reporteros, el tema de declaraciones fiscales, el tema fiscal, como ya dije en la introducción de este programa, nos da escalofríos. Miguel Timochenko. Bueno,
Hay un conflicto que se nota siempre en las numerosas empresas, que cuando tienen saldos grandes no hacen aportaciones pequeñas para ir disminuyendo esa carga que les va quedando al final del año. ¿Qué pasaría o cuál sería la recomendación que darían ustedes a este tema? Lo que más se aconseja, y desgraciadamente lo que muchos clientes no hacen, se les entregan cupones, es decir, un resumen de cuánto se les está recomendando pagar por trimestre para disminuir ese saldo que posiblemente llegue a resultar a fin del ejercicio. Otra cosa que complica esa situación es que muchos clientes están presentando sus declaraciones en septiembre y octubre, que para entonces ya se venció el tercer de 4 pagos, entonces ya Van tarde. Van tarde. Y eso se les complica, tienen que hacer planes de pago que salen costosos para ellos, porque también se van incurriendo intereses. Así es, María, y también finalmente incurre el no estar pagando a tiempo, incurre también en trabajo para ustedes, ¿no? Seguramente tendrán que estar haciendo rectificaciones o ampliaciones a los pagos, ¿no? Sí, así es. ¿Y qué tipo de trabajo les significa a ustedes? Pues se nos atrasa, obviamente, de hecho hasta así, que el cliente no está, que porque no tiene el dinero ya en su cuenta, se nos atrasa demasiado. Claro. Incluso hasta nos ha tocado que les estamos dando otra cotización, ¿verdad?, de nuestros honorarios, y implica a que el cliente empieza, no, es que me estás cobrando demasiado, Claro. y esto y lo otro, y pues ahí no se nos implican. ¿Han tenido en su experiencia, por ejemplo, empresas, obviamente sin mencionarlas, que han tenido problemas tan serios que tengan que cerrar operaciones? A mí en lo personal no me ha tocado. ¿Ya han sabido de algunas, María, Durante el Gustavo? COVID, no, tampoco. No. Afortunadamente, eso es una buena gracias a noticia, Dios que no. es una gran noticia el hecho de que Porque se han hubo mantenido. cierre de comercios, hubo cierre de otro tipo De giros. Bueno, giros. como en los giros del trucking, sí hubo en transporte, ¿verdad? Sí hubo muchos cierres porque estuvo muy cotizado lo de los camiones, se fueron muy altos los costos, entonces muchas empresas decidieron mejor cerrar Claro. la empresa porque estaba un alto costísimo Tienes que los no, camiones. Sí, pero fíjate aquí lo interesante, o sea, cerraron por los altos costos de la operación, pero no por temas fiscales, que No. eso nos habla muy bien de cómo se manejó durante la pandemia y pospandemia, cuando menos en esos primeros meses de la pospandemia, cómo se ha manejado fiscalmente bien por parte del sistema gubernamental, del anterior con el presidente Trump y del actual con el presidente Biden. Esto es interesante, pareciera ser que por el Hubo tema fiscal no apoyos, están cerrando. hubo apoyos. Hubo apoyos. Oye, ¿y esos apoyos sí les funcionaron, Gustavo? A nivel empresarial, bueno, aquí ya estoy metiendo mi opinión, ¿verdad? Claro, por supuesto. Pero en nivel empresarial yo creo que sí fueron de mucho beneficio porque permitieron que los negocios solventaran Siguieran. ciertos gastos. Sin embargo, si vemos los apoyos o los estímulos económicos individuales, fueron hechos, lo quiero decir de forma bonita, a lo tonto, Ajá. muy apresurados y no con un enfoque muy preciso, se fue muy parejo a una población muy general, cuando se dieron estímulos a familias que no lo necesitaban. Vaya. Cuando pudieran haber aportado más a familias que realmente sí lo necesitaban. Ahora, en este momento estamos en un periodo en donde la economía en el país, en el mundo entero, está muy complicada. Hay una inflación galopante, estamos en 40 años ha sido el 8%, 9% de la inflación más alta que hemos tenido en los últimos 40 años. Se hablaba o se piensa que pudiera haber en algún momento, María, Gustavo, ¿qué piensan ustedes de que el gobierno pueda enviar un nuevo cheque, pueda enviar un nuevo estímulo? ¿Qué les parece esta situación, ustedes? María o Gustavo. Para mí me da miedo pensar qué pasaría si se inyecta más dinero en la economía teniendo la inflación que tenemos ahorita. ¿Qué pasaría, María?
¿Qué crees que pasaría si el gobierno decide en su afán? Porque se habla de Sí, eso. claro, claro. Sí, se ¿Qué habla de pasaría si el gobierno o las instituciones en su afán de ayudar, no sé a quién, ¿verdad? A lo mejor a ellos mismos, promoviendo o entregando una ayuda económica? ¿Qué pasaría? ¿Qué crees que pasaría? Pues yo pienso que ahorita los que les interesa eso, pues es al Partido Demócrata, porque ya vienen las elecciones de noviembre y pues de alguna manera tienen Va a que... influir. Es política. Pues Sí, Sí, era precisamente Sí, se por, politiza. y si te fijas, o sea, precisamente era mi planteamiento de beneficia, pero ¿a quién beneficia? ¿Beneficia a la comunidad como tal, a los pagadores de economía, impuestos, a la o comunidad. beneficia a la comunidad política, finalmente, ¿no? Entonces, interesante, hablábamos de que era como ese ejemplo que me dices que me gustó, inflar o tratar de sacarle aire a un globo que está sí, desinflado, ¿no? tratar de hacer con la legislación que se acaba de firmar en la Casa Blanca, yo lo equivalía a tratar de inflar un globo chupándole aire. O sea, En lugar de meterle aire, sacarle aire. Todo Entonces, lo contrario. imaginas esa comparación, es decir, ¿cómo intentas inflar un globo sacándole aire en realidad? Es imposible. Y Esa aparte es la lo- situación que campea ahorita sí, se pretenden los por gobernantes culpa de la política. por culpa de los políticos, pero están queriendo disminuir la inflación inyectándole más Más circulante, que yo solamente en la carrera llevé 2 cursos de economía, pero creo que hasta Pero Muy o sea, básico. es suficiente para entender que no va a funcionar. Porque finalmente Entonces, vas a ¿cuál es el inyectar panorama circulante, ahorita? pero, O sea, pero no hay dinero o no hay valores que respalden ese circulante. Finalmente estás Se va a enviando dinero descapitalizar. que no existe. ¿Me explico? Y eso es muy grave, de las crisis que se han Van a generado. hacer más dinero. Claro, sí, pero si no tiene un respaldo real, Quisiera decir por parte de los demócratas, pero ambos partidos Han lo han contribuido. hecho. Juegan el mismo juego. con los diferente dos. color. Sí, Sí, definitivamente. uno rojo y El otro azul. problema es de que la comunidad está sufriendo ahorita, sufriendo los hogares porque los costos Los de comestibles. alimentos se han elevado intensamente. Si vemos a Al los doble. negocios de las tiendas locales, algo que te costaba $4, ahorita cuesta $10. Entonces, Así es. ahí es un reflejo realmente Y de... supongamos que pasemos esta inflación, la superemos. Esos precios se quedan, ya no decir, no, ya estamos bien, ahora sí, como la gasolina, ¿no? No, la gasolina sí está baja y sube. Entonces, ¿estamos en una situación alarmante a nivel mundial o cómo considera, o simplemente va a afectar a quienes vivimos en este país? Yo lo que he visto a nivel mundial, lo he visto por las noticias, no lo conozco precisamente yo. Lo que veo en este país, que también veo en otros países, igual por medio de las noticias, que los afectados, como en todas partes, va a ser la clase media. La Media clase, baja. la clase alta sí paga más impuestos en cuestión de dinero, pero son tasas más bajas y a la clase baja siempre van a recibir apoyos, entonces la clase media es la que va A resentir. a mantener el Biden acaba de firmar una nueva ley para ayudar a la inflación y dice ahí, lo acabo de leer también en las noticias, porque yo manejo noticias, que los ricos son los que van a pagar más impuestos, los que van a, pues en cierta manera ellos van a salvar al país en ese aspecto y que los de clase media baja van a tener canonjías, a tener ciertos privilegios. Es lo que en varios aspectos dice esa ley. ¿Eso es factible? No he leído el texto de la ley, pero por lo que he leído, resúmenes en varias publicaciones, el encabezado de la ley no tiene absolutamente nada que ver con el contenido de la ley. Bueno, depende de qué fuente de información la obtuvieron, ¿no? O sea, pero bueno, hay que revisar la nueva ley y ya está firmada y todo. Y pues bueno, esperemos que esto sirva realmente, o sea, tomas un intento político, una salida
como se acostumbra a estas alturas de la política y precisamente de elecciones ya cercanas. Muy bien, perfecto. Vamos a ir a un corte, regresamos, tenemos la parte final de este programa en donde vamos a hablar de un tema interesante al cierre del programa, las declaraciones de impuestos para las personas que no tienen seguro social. Regresamos, no se vayan. Bien amigos, regresamos en La Opinión de los Reporteros. Muchísimas gracias por su preferencia. Les recuerdo nuestro correo electrónico en laopiniondelosreporteros@gmail.com. Escríbanos, ahí le vamos a dar contestación a sus comentarios. Juan Rodríguez. Bueno, pues ya para cerrar, aquí los contadores nos van a decir algo que realmente ignorábamos, es el hecho de que con el ITIN los indocumentados, los que no tengan el seguro social, el número de seguro social, pueden declarar sus impuestos, pero ellos no van a recibir ningún reembolso. Es algo que pues entristece, ¿verdad? Porque aunque tengan hijos americanos, bueno, mejor que nos explique bien cualquiera de los dos este aspecto que estaba en la oscuridad para mí, para muchos, el hecho de que el documentado tiene la obligación de pagar sus impuestos, presentarlos o declararlos a medio del ITIN. El número de identificación del contribuyente. Correcto. Entonces, el hecho de que pagan impuestos y no reciben ningún reembolso en base a lo que trabajaron durante todo un año. Es correcto hasta cierto punto. Si tuvieron ingresos, mandaron pagos provisionales, es posible que tengan un saldo a favor y lleguen a recibir un reembolso, mas no va a ser por créditos fiscales. A ver, explícanos un poquito más sobre Sí, eso. ¿A qué se refiere por créditos? A ver. Sí, porque se habla de créditos que como contribuyente le pertenezcan, no los existe para una persona que declara con un ITIN. Pero si estuvieron percibiendo ingresos y de esos ingresos estuvieron aportando pagos provisionales y resulta con un saldo a favor. ¿Por qué pagos provisionales? ¿Pues se atrasaron? ¿Por qué? No, porque obedecen las utilidades. Para ir adelantando. Sí, para ir adelantando y ir paulativamente pagando. Para que no sus se les impuestos. haga pesado al final fin de del la año. declaración. Y también evitar que posiblemente les genere multas o intereses. O sea, María, sería como estar pagando por adelantado, para entender. Sí, parte, pero es hacer pagos cada 3 meses. Es haciendo Y pagos. sobre todo que también les afectaría en el momento en que quisieran resolver su tema migratorio, porque el Eso es otro IRS, punto. el Servicio de Migración preguntaría, oye, ¿tú has pagado impuestos? Entonces, es un atenuante a su favor también, esa parte. Sí, tener un historial de pagos de impuestos. Sin embargo, yo sigo sorprendido, Juan Miguel, Gustavo, María, en el sentido de que, bueno, la única diferencia es no tener seguro social. El hecho se está pagando impuestos, se está haciendo una declaración, se está cumpliendo con lo que marca la ley y no se les retribuye o no se les da los beneficios fiscales. ¿Ese dinero a dónde va? Se va a la tesorería. Pero hay que aclarar que una persona que declara con un ITIN va a declarar en una forma 1040 NR, non-resident. No está pagando seguro social, no está pagando Medicare, solamente está pagando income tax y posiblemente algún tipo de capital gains tax en casos muy Es una específicos. cosa por otra, ¿no? Bueno, sí, bueno, en ese aspecto tiene razón. Bueno, si no está pagando seguro Porque no social, están obligados. no, exactamente, finalmente podría ser explicable, pero aún así me parece difícil, ¿no?, de entender esa situación. Finalmente, bueno, pues esto es un tema bastante amplio. No hemos entrado ni siquiera a la punta del iceberg, como dicen Ni a los la primera clásicos. página. De la primera página, así es. Ambos, nuestros invitados en esta ocasión, Gustavo, María, que nos han acompañado, de verdad les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Ojalá y posteriormente podamos hablar un poco más, tal vez otros temas más, digamos, de mayor amplitud, que podamos explicarle a nuestra comunidad, porque créanme, existen muchas dudas. Finalmente, hoy únicamente hablamos por encimita, hablamos muy genéricamente, pero tal vez pudiéramos hablar después en declaraciones
declaraciones específicas W2, W9, que son las que Sí, conozco, porque hay ¿verdad? modificaciones, ¿no? A las formas y a las Ya leyes. más cercano, ya como decía María, todavía no hay modificaciones o no les han actualizado todavía las modificaciones a la ley, pero ya acercándose el periodo de declaraciones pudiera ser importante volver a hablar con ustedes. Claro que sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, antes de que se vayan, María Aguirre, por favor, díganos dónde la localizamos. Sí, mi oficina está localizada en 602 East Carlton Road. Mi teléfono es, bueno, el teléfono de la oficina 956-250-5051. Ahí tienen la oficina. Excelente. ¿Cómo se llama su negocio? TNA Services. Perfecto. Bueno, pues si usted requiere de una asesoría profesional, acuda con María Así Aguirre, por es. supuesto. Gustavo, de casa. Gracias, gracias. Yo estoy aquí en 1312 Houston, Suite 10. Y estoy a sus órdenes en el My One. en Mile One, sí. Estoy a sus órdenes en el 956-290-9788. Extraordinario. Bueno, pues este par de expertos nos han regalado estos minutos para compartir con ustedes este tema que, insisto, de entrada, no fiscal, olvídate, yo no quiero saber nada de eso, son puros números. En la escuela me reprobaron eso en están- matemáticas, para eso háblale al están ellos. contador. Y fíjese que es importantísimo, como dicen, ¿no? Es importante tener un mecánico, tener un abogado, un doctor, pero también un contador. Exacto. Te salva de muchos problemas. Son Miguel, dime. esenciales. No, definitivamente son parte de la vida misma y para los negociantes, para Claro. las personas físicas, que en este país están obligados, porque el IRS no te perdona ni un centavo. No, Te puedes Yes. escapar de todos menos de esos amigos del IRS, ¿verdad, Juan? así es. Hasta los de Coppel. Allá en- Oye, perfecto. Amigos, muchísimas gracias. Esta fue una emisión más de En la opinión de los reporteros. Gracias por su preferencia. Los esperamos en la próxima. Hasta pronto.